Hola, buenas tardes a todas y a todos. Puntuales como siempre, iniciamos esta segunda jornada de nuestros diálogos del presente y del futuro, comunicación y activismo digital para la transformación social y ecológica. Bueno, este webinar está dedicado a abordar los temas de ciudadanía, participación y derechos digitales. Y tenemos el agrado de tener con nosotros a Ingrid Ross, que es la representante de la FES para Guatemala, Nicaragua y Honduras. Así que agradecemos mucho que puedas estar con nosotros y que nos puedas dar la bienvenida desde Costa Rica. Sí, muchas gracias, Isabel. Entonces, bienvenidas a este segundo webinar sobre ciudadanía, participación y derechos digitales de la FES en cooperación con el laboratorio Sapiens. Como Isabel ha mencionado, este seminario forma parte de un ciclo de seminarios con el título Diálogos del presente y el futuro, comunicación y activismo digital para la transformación social y ecológica. Y hoy nos acompañan tres expertos de la región. Alejandro va a presentarles más tarde. Gracias por estar con nosotros. Entonces, la pandemia ha acelerado muchos procesos de la digitalización. La educación escolar y universitaria tiene lugar en el mundo virtual. Las redes sociales son la fuente más importante de información y también para la comunicación. Y al mismo tiempo, hay que tener conciencia que las empresas gigantes tecnológicos extraen los datos de las y los usuarios de cada acción e interacción en el mundo virtual. Y hoy vamos a discutir asuntos de la ciudadanía, la participación y derechos digitales en Centroamérica con un enfoque en Guatemala. Entonces, ¿qué podemos entender por derechos digitales? Es solamente el derecho al acceso al mundo virtual. Entonces, la disponibilidad de la estructura y la conectividad. O existe también un derecho a entender cómo funciona este mundo, un derecho a saber qué pasa con mis datos personales en este entorno. O además existe un derecho a la participación en crear las reglas de la gobernanza del Internet. Yo creo que el capitalismo se ha apropiado de la digitalización del Internet y de las redes sociales. Y para lograr una transformación social y ecológica, estas reglas deben ser cuestionadas. Entonces, muchas gracias por su interés, por conectarse. Muchas gracias a mi colega Isabel y a Alejandro por organizar este debate. Gracias, Ingrid. Entonces, Alejandro, te dejo en el uso de la palabra para que puedas presentar a nuestras invitadas y a nuestro invitado de hoy y también nos puedas introducir al tema que vamos a abordar. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Ingrid, por la introducción. Pues bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este ciclo de seminarios web que hemos organizado junto a la Fundación Frederick Ebert y el Laboratorio Sapiens. Para nosotros es una gran satisfacción poder discutir estos temas en el ambiente social y político de Guatemala, ya que creemos que es parte fundamental de este presente que estamos enfrentando y tenemos que discutir estos temas que podemos o no estar de acuerdo con ciertas cosas, pero no podemos negar que la digitalización es una realidad y tenemos que plantear soluciones a esas problemáticas que también se están abriendo con estos procesos. Entonces, un saludo y agradecimiento a las personas que nos acompañan esta tarde en Zoom, a quienes están también en la transmisión de Facebook Live. Les agradecemos a todas las personas que comparten nuestros eventos, a todas las personas que han estado pendientes de las redes sociales para darle seguimiento a este ciclo que hemos titulado Diálogos del Presente y Futuro. Pues sin más, mi nombre es Alejandro Quiñones, soy parte del Laboratorio de Innovación Socioambiental Sapiens,
junto a Melissa Castellanos, que también está por ahí acompañándonos en el apoyo logístico de esta transmisión y este webinar. Nosotros somos un equipo que promueve el uso de tecnologías digitales para resolver problemáticas sociales y ambientales. Lo hacemos básicamente desde 3 ejes, que es la investigación, la divulgación de ciencia y tecnología y la construcción de redes. Y por eso estamos muy satisfechos de poder contar con personas de distintas organizaciones, de distintos ámbitos de la sociedad civil, porque nos interesa, digamos, conectar con las personas que les interesa debatir este y otros temas relacionados. Entonces, sin más, ya lo avanzaban Ingrid e Isabel. Tenemos hoy día con nosotros a 3 personas a las cuales admiramos mucho por su trabajo, por su dedicación, sobre todo en el activismo digital y en las búsquedas por solucionar y participar desde el ambiente digital en distintos aspectos y en el activismo político, sobre todo respecto a derechos digitales. Entonces, el día de hoy nos va a acompañar Sara Frati de Fundación Avina, Yamanik Cholotío de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, y Abdías Zambrano del Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías y Pandetec. Entonces, a mí me gustaría cederles la palabra para que sean ellas y él quienes se presenten, y empezaríamos contigo, Sara. Bienvenida. Genial. Hola, buenas tardes. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto también compartir un poco los espacios con Alejandro, con Yamanik y con Abdías. Así que nada, muchas gracias. Soy Sara Frati, trabajo en Fundación Avina, que es una organización latinoamericana que busca el cambio sistémico a través de procesos colaborativos en diferentes temas. Trabajo en el programa de tecnología para el cambio social, en donde básicamente nos enfocamos en 3 áreas primordiales. Por un lado, el tema relacionado con derechos digitales, que es el que yo coordino en cierta medida, el tema de datos abiertos y de tecnología cívica también, y el tema de la transversalización del uso de la tecnología pues al interno de toda la organización, pero estamos en esas. Y pues nada, ahí soy abogada, estoy basada en Guatemala y trabajo pues en temas de derechos digitales ya desde hace un par de años. Cambio. Muchas gracias, Sara. Te escuchamos, Yamanik, bienvenida. Hola a todos, buenas tardes. Gracias por la invitación y también gracias a las personas pues, que se unen a esta plática para poder también escuchar nuestra palabra y también debatir un poco sobre las nuevas tecnologías y de los pueblos originarios. Mi nombre es Yamanik Cholotío, como ya lo mencionaba Alejandro. Soy Maya Chutujil, actualmente laboro en la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, pues que es una organización que se dedica, que busca el cambio social por medio de las radios comunitarias, y también soy parte de la red de comunicadoras indígenas FUNAOG, y pues será un gusto poder compartir un poco sobre mi experiencia y sobre algunas otras propuestas de algunos otros hermanos y hermanas que están trabajando en el ámbito digital. Muchas gracias. Muchas gracias, Yamanik. Abdías, te escuchamos, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Bueno, como decía Alejandro, mi nombre es Abdías Zambrano. Estoy radicado en Ciudad de Panamá, soy panameño, pero trabajo para el Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías, que desde el año 2017 se por así decir, ha visto una oportunidad en ayudar en lo que es derechos digitales a la región centroamericana. Somos una organización sin fines de lucro, basada aquí en Ciudad de Panamá, pero que a través de la incidencia de políticas públicas, análisis legislativo, la formación de litigio estratégico, hemos visto la oportunidad de llenar estos espacios en Centroamérica, que son bastante incipientes y que, como vamos a estar hablando el día de hoy, estamos progresando en ellos en toda la región. Vimos como el espacio oportuno para poder cooperar en lo que es la región centroamericana. Trabajamos lo que es ciberseguridad, conocimiento libre, datos y gobierno abierto, privacidad, protección de datos personales, entre otras temáticas.
Muchas gracias, Abdías. Pues bueno, muchas gracias a las dos compañeras y al compañero que se acaban de presentar. Segura será una conversación muy interesante, de la cual esperamos que todas y todos aprendamos más el día de hoy sobre los derechos digitales. Pues nada, solo contarles que la metodología de este diálogo será que vamos a sostener una conversación a partir de ciertas preguntas generadoras con las compañeras y compañeros que nos acompañan el día de hoy. Al finalizar esta conversación vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas donde podremos interactuar un poco con quienes nos acompañan el día de hoy. Para eso vamos a explicar cuando ya sea su momento a través de qué vías vamos a poder hacerlo. Ya estamos en la transmisión de Facebook Live, por si quieren compartirlo en sus redes sociales, se los agradeceríamos mucho. Entonces, sin más, me voy a permitir leer un breve texto donde expresamos algunas ideas que consideramos importantes tener como introductorias para este diálogo del día de hoy. El espacio digital y las nuevas tecnologías han cobrado importante relevancia en los últimos años, dado que cada vez más relaciones sociales, económicas, políticas y culturales suceden a través de Internet, redes sociales o plataformas digitales. De manera colectiva, participamos en una de las transformaciones más importantes en la historia de la humanidad, un momento en donde las relaciones humanas están tomando nuevas dimensiones, gracias al avance tecnológico. Al mismo tiempo, los grandes centros de poder global se disputan la hegemonía del ciberespacio y las grandes cantidades de datos que se generan mediante una creciente presencia de dispositivos y sensores que han transformado sin lugar a duda nuestra vida cotidiana. Es evidente que algunas de las desigualdades y violencias históricas se profundizan gracias al avance de la digitalización, a la vez que vemos cómo surgen nuevas problemáticas relacionadas al estrepitoso desarrollo de nuevas tecnologías. Las importantes promesas y oportunidades que la tecnología en sí misma posibilita se ven condicionadas por las decisiones políticas de grupos de poder que invierten grandes cantidades de dinero en controlar y condicionar la participación de las personas en el espacio digital, atentando con esto contra los derechos humanos de millones de personas que son usuarios y usuarias. Está claro que no se puede realizar una desconexión total entre lo que sucede en el espacio en línea con lo que sucede fuera de él, por lo que la necesidad de dialogar acerca de la situación de los derechos humanos, las violencias y desigualdades en este mundo digital es crucial para la participación democrática, la organización social y la respuesta efectiva ante las múltiples desigualdades digitales. En este webinar dialogaremos acerca de temas como la violencia contra las mujeres, racismo, homofobia y otros discursos de odio en Internet, la situación de la seguridad digital y los derechos sobre los datos que se producen en línea, así como reflexionar sobre las posibilidades de participación de grupos históricamente excluidos en el espacio digital. Buscamos con esto también abrir el debate sobre la generación de políticas públicas sobre tecnologías digitales en nuestro país y en la región y cómo debería constituirse para propiciar la inclusión, participación y garantizar marcos legales coherentes con la realidad tanto de Guatemala como de Centroamérica. Entonces, con esto abrimos el diálogo. Quisiera iniciar con una pregunta muy concreta y bastante directa y amplia, creo yo, pero es para que podamos entrar en contexto y tengamos como claro un primer concepto para este diálogo. Y la pregunta es, ¿qué podemos entender o qué son, digamos, los derechos digitales? Tal vez empezaría contigo, Sara, si podemos empezar con esa pregunta. Dale, genial. Bueno, en términos generales, cuando hablamos de derechos digitales, estamos hablando de derechos humanos. Únicamente que el ámbito de aplicación y de ejercicio cambia en su esfera. Entonces, estamos hablando
básicamente de derechos que ya están reconocidos en tratados internacionales en materia de derechos humanos, en temas, en legislaciones locales, en constituciones, dependiendo pues de la normativa de cada uno de los países, pero son derechos que ya están reconocidos anteriormente, con algunas pequeñas diferencias específicamente pues en el ámbito de aplicación. Estamos hablando principalmente, entre otros, entre los principales derechos, la libertad de expresión en línea, el acceso al conocimiento, el acceso a la información en línea también, que esta parte también es muy, muy importante para el desarrollo de sociedades más justas, equitativas y con una ciudadanía que exija rendición de cuentas a gobiernos también. Estamos hablando del acceso a Internet, no Internet como una mera tecnología, porque al final sería hablar de, no sé, el acceso a un lapicero. No es un lapicero no es un derecho, sino que el acceso a los materiales es lo que consideramos como un derecho, porque al final, pues, Internet como una mera herramienta, como un conjunto de cables, tampoco es que sea un derecho en sí, sino es el acceso a, porque al final de cuentas pues, nos permite el ejercicio de otros derechos, el tema de la movilización en línea, y lo hemos visto. Lo vimos en un caso concreto como en las protestas del 2015, por ejemplo, acá en Guatemala, en donde mucha de la convocatoria fue a través de redes sociales y de diferentes plataformas digitales. Entonces estamos hablando de los derechos humanos, que su ámbito de aplicación es el entorno y el contexto digital. En algunos países, pues estos derechos sí están reconocidos en diferentes normativas, pero no es necesario, al final de cuentas, pues un reconocimiento expreso de estos, porque como ya les mencioné, pues nada, ya están reconocidos, aunque con una mirada pues más macro y capaz con una perspectiva análoga, pero eso no impide que sean protegidos, y que nosotros como ciudadanos pues también exijamos su protección y el ejercicio libre de estos derechos. Gracias, Sara. Abdías, ¿qué tenés que decirnos acerca de esta pregunta de qué son los derechos digitales y desde tu experiencia qué nos puedes contar? ¿Me escuchan? Te escuchamos, Abdías. Sí, te escuchamos. Sí, ok. Creo que tengo, bueno, parte de los derechos digitales, bueno, acá en Panamá no tenemos muy buen internet para iniciar. Bueno, Sara creo que ha abarcado bastante bien lo que se conoce como derechos digitales, y actualmente es un término que está bastante de moda, o las personas han comenzado a utilizarlo cada vez más. Sin embargo, no es nada, por así decir, nada nuevo, completamente nuevo, sino que es solamente la evolución de los derechos humanos llevados al entorno digital. Por ejemplo, si vamos a protestas, salimos de nuestros hogares a protestar, hoy día podemos protestar a través de nuestros celulares por Twitter, tuiteando un hashtag, por ejemplo, Black Lives Matter. Eso es el ejercicio de la libertad de expresión, y también podemos ejercer lo que es la libertad, lo que es la protesta a través de las redes sociales, el poner lo que son fondos de pantalla, que por ejemplo, cierto día en especial, eso es como mencionaba Sara, asimismo estoy totalmente de acuerdo, no es nada más y nada menos que los derechos humanos, pero llevados al entorno digital. Por ejemplo, lo que es el acceso, el uso, la creación y la publicación de medios digitales. Y esto ha ido viendo en un auge, ¿no? Desde de la creación del Internet y la globalización, que ha sufrido el mundo entero. Sin embargo, que como vamos a estar hablando un poquito más adelante, cómo está nuestra región en cuanto a los términos de conectividad y la globalización que está sufriendo el mundo. Estos derechos digitales, por así decir, están englobados en lo que se llaman los derechos humanos de cuarta generación. Existen lo que son los derechos de primera, segunda, tercera generación, que abarca lo que son lo que son los derechos civiles, los derechos de la colectividad, y llegamos hasta lo que se llama los derechos digitales, que es algo bastante reciente que se comenzó a hablar
con este término. Sin embargo, abarca mucho más que lo que es la libertad de expresión, es el acceso al Internet y todos los derechos que podemos acceder a través del Internet, como lo es educarnos, el poder trabajar, el poder tener una vivienda, todo esto, pero siempre y cuando venga desde el plano digital. Eso es lo que son los derechos humanos del entorno digital o los derechos digitales. Muchísimas gracias, Abdías. Muy interesante las definiciones que ustedes nos dan, digamos, de derechos digitales, ya que muchas veces tendemos a separar, digamos, como que lo que sucede fuera en línea, digamos, ya es otra cosa, digamos, pero muy interesante esta conexión, digamos, de que los derechos digitales finalmente son la extensión de los derechos humanos y que no estamos hablando más que de los mismos derechos que ya se han venido discutiendo desde hace mucho tiempo. Entrando ya, digamos, un poco más al contexto de Guatemala y Centroamérica, me gustaría lanzarle esta pregunta a Yamanik acerca de cuál es la situación actual de los derechos digitales en Guatemala y en la región, principalmente desde la experiencia que tienes trabajando con comunidades. Te escuchamos, Yamanik. Gracias. Pues gracias por la pregunta. Yo creo que, digamos, para poder hablar como del territorio de Guatemala o Ximuleu, pues yo creo que también es importante contextualizar para lograr entender algunas de las problemáticas en las que nos rodean y algunas desigualdades. Primero, pues Guatemala tiene 22 pueblos originarios, 24, perdón, 22 son mayas, Xinca y Garífona, y está el pueblo mestizo, y que claramente el gran porcentaje de los pueblos originarios pues se encuentran en desigualdades. Si hablamos específicamente del Internet, creo que podemos decir de que en el Internet han habido algunos avances como tal, porque hay en derechos como la salud, como la vivienda, derechos al acceso de la educación, pues creo que nos quedamos bastante cortos. En el ámbito digital, pues también yo creo que somos muy pocas las personas que tenemos al final ese privilegio de poder tener acceso al Internet, porque como tal, pues como ya lo mencionaban en la introducción, pues también como todo este sistema capitalista, pues también ha querido borrar muchas de las historias o de las luchas de los pueblos. Muchos pues podemos saber de que tienen Facebook, tienen algunas redes sociales, pero como tal, pues no cuentan con Internet y la navegación se queda en redes sociales. Entonces, yo creo que es importante poder contextualizar un poco esto para poder hablar cuál es la situación de los derechos digitales en Guatemala. Actualmente, pues en Guatemala no tenemos como tal una legislación en el tema digital. Es más, si no hay ni siquiera una propuesta, han habido propuestas de leyes en las que han querido pues también criminalizar toda la lucha histórica de los diferentes sectores populares en el Internet. Es bastante importante poder mencionar esto porque pues claro, no hay como tal una legislación que tipifique o que hablen en el ámbito del discurso de odio. Tampoco hay una ley que regule como tal el Internet. No hay políticas públicas que estén avanzando en el ámbito del Internet. En más, yo trabajo en una organización de sociedad civil, pues también es algo que no le hemos puesto como mucha atención en el tema de seguridad digital, que creo que es importante poder poner sobre la mesa la seguridad digital, y más cuando se trabaja con derechos humanos o con derechos digitales, o cuando se trabaja con pueblos originarios. Pues a grandes rasgos creo que no hemos tenido grandes avances, son muy pocas las organizaciones y son muy pocas las personas que están trabajando en el ámbito digital, y claramente creo que hay muchos retos y también nos trae muchas oportunidades también el Internet. Creo que tampoco hay que verlo como algo malo, sino que también como un aliado para poder comunicar y para poder seguir difundiendo nuestra palabra. Excelente, muchísimas gracias, Yamanik. Sara, ¿qué nos puedes decir acerca de la situación de los derechos digitales en Guatemala y en la región?
Bueno, justo como estaba mencionando Yamanik, concuerdo totalmente con ella. O sea, en Guatemala no tenemos legislaciones ni un marco regulatorio integral en materia de protección de derechos digitales. Incluso tenemos una ley de telecomunicaciones que la última vez que fue reformada fue en los 90, en donde no hace referencia en ningún lado a temas relacionados con Internet, por ejemplo, ni con otro tipo de tecnologías, nada que puedan surgir de aquí a un par de años, por ejemplo, un nuevo Internet o ese tipo de cosas. Y también hay un punto muy importante que destacó Yamanik, que me parece importante, nada, interesante ahondar en eso, porque uno de los grandes retos es frente a esta ausencia de legislación, lo que generalmente se ha hecho y tenemos una cantidad tremenda de proyectos e iniciativas de ley en la materia que lo que buscan es criminalizar el uso de la tecnología, criminalizar la libertad de expresión en línea, criminalizar temas relacionados con la privacidad y no tienen una mirada ni un enfoque de derechos, sino que es criminalicemos todo, desde el uso de un tostador que puede ser objeto de nada, el vehículo para hacer un ataque de ciberseguridad, por ejemplo, está teniendo unas nociones muy amplias e incluso pues los legisladores y tomadores de decisiones tampoco saben cómo funciona Internet, lo cual es un gran reto porque al final de cuentas, nada, estamos utilizando Internet en el día a día, a pesar de que obviamente en Guatemala pues los índices de brecha digital son altísimos, más de la mitad de la población no tiene acceso a Internet y ya cuando vamos a ver los datos desagregados, las personas que no tienen acceso a Internet generalmente son las mujeres, población indígena, que están en áreas rurales y ahí es donde te das cuenta también de cómo todas estas desigualdades de las que hablaba Yamanik también se trasladan al mundo digital, lo cual es un gran reto en este sentido, pero en términos generales, pues en materia de legislación estamos muy mal, no tenemos ni siquiera un marco flexible o algo muy breve. El único que pues en cierta medida puede ser algo interesante y podría dar pauta a una regulación en el futuro, pues fue el decreto, ay, no me recuerdo el número, pero el que declaraba pues que no se podía suspender el servicio de Internet en el contexto pues de esta pandemia, lo cual pues al final de cuentas también es en cierta medida es un logro porque reivindica el acceso a Internet como un derecho humano que es un servicio público para todo el país. Obviamente, pues no fue la mejor forma de legislarlo, pero al final es un paso y nada, estamos, como en términos generales, estamos muy mal, estamos muy atrasados con estas legislaciones, y no solo en temas de tecnología, sino que en otro catálogo de legislaciones en donde nada, no se han tomado la molestia de hacer unas legislaciones y marcos regulatorios adecuados en este sentido. Nada, en términos generales, pues hay algunos buenos ejemplos y casos de estudio que son muy interesantes en la región para no irnos a hablar también de procesos que se están llevando a cabo, no sé, en Europa o en Estados Unidos, pero uno de los hitos que son muy interesantes de rescatar básicamente es el marco civil de Internet en Brasil, que es un marco normativo que fue creado con un enfoque de múltiples partes interesadas, en donde participaron una gran mayoría de los sectores de la población, en donde se reconocen pues un catálogo mínimo de derechos que al final de cuentas después están permitiendo otro tipo de regulaciones como una ley de protección de datos personales más integrada, más robusta, etcétera. Y es un hito interesante que al final de cuentas, nada, podría ser interesante de analizar y hacer una adaptación. Obviamente no estoy de acuerdo en hacer un copy-paste literal porque es la forma en la que también están legislando en nuestro país, pero entender tener una mirada y un ejemplo que nos podría servir de base para hacer una legislación obviamente adecuada y que cumpla que responda a las necesidades que tenemos también en el país y a estándares internacionales en materia de derechos humanos también. Muchas gracias, Sara, por tu aporte. Abdías, nos gustaría también escuchar desde la experiencia que ustedes han tenido con IPANDETEC acerca
de investigar sobre los derechos digitales en la región centroamericana. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué avances? ¿Cuáles son los retos que tenemos ahorita? ¿Y cuál es la situación, digamos, de la región centroamericana frente a los derechos digitales? Gracias, Alejandro. Bueno, así como mencionaban mis compañeras, la región tiene mucho por madurar, diría yo. La digitalización no ha llegado al 100% de su población, somos 50 millones de personas en 7 países bastante diferentes entre sí, con poblaciones indígenas, mucha población local, y no a todos les ha llegado la digitalización o el acceso al Internet. Y es que si ponemos un ejemplo, una persona que vive en una zona rural y no cuenta con agua corriente las 24 horas al día, no cuenta con electricidad, claramente para ese ciudadano la necesidad inmediata son estos servicios básicos y no pienso que es el Internet. Sin embargo, los gobiernos tienen que cumplir estas necesidades a todos los ciudadanos porque para esto han sido electos, para poder entonces promulgar políticas públicas en beneficio de ellos. Y si nos vamos un poquito a hablar acerca de la conectividad, cómo está la región, vemos estadísticas que estamos bastante mal, estamos bastante atrasados en comparación sobre todo con Europa Central. Vamos a lo que, como mencionaba Sara, cuando vamos a las zonas rurales, vemos estas diferencias mucho más marcadas, la brecha digital, la llamada brecha digital que existe en toda Centroamérica, es un fenómeno que los gobiernos no han logrado eliminar. Inclusive hace unos 10 años la Organización de Naciones Unidas declaró el acceso al Internet como un derecho humano. Y todavía en nuestra región no hemos logrado que el 100% de la población, o por lo menos el 90% de cada uno de nuestros países y poblaciones, tengan el acceso al Internet, que es un derecho inalienable que tienen ahora ellos. Y me está aprendiendo en ciertas temáticas, por ejemplo, si nos vamos a lo que es la protección de datos personales, que también habla no solamente del aspecto físico, sino que también del aspecto legal. Cuando nos vamos a lo son los que regulan los datos personales, y cuando nos vamos a estas regulaciones, cómo ha sido la implementación, si ha sido exitosa la implementación de estas políticas públicas, vemos que no. Tenemos poblaciones desinformadas, tenemos gobiernos que violan la protección de datos personales, tenemos personas que otro eje, lo que viene siendo lo que es convenios internacionales, como es el convenio de ciberdelincuencia, el convenio de Budapest, da la categorización modelo o estándar modelo para categorizar o tipificar los delitos en nuestras codificaciones penales. Aquí, a pesar de que es del Consejo de Europa, para los países de la Unión Europea, también puede ser firmado por los países de afuera de esta región, y solamente Panamá y República Dominicana son los únicos países de la región que han firmado el convenio. Y si nos vamos a Panamá todavía, después de 8 años de haber firmado el convenio, todavía no hemos logrado pasar una reforma al Código Penal tipificando los delitos cometidos en el espacio, en el ciberespacio. Cuando vamos a hablar acerca de economía digital, la región nos ha tomado por sorpresa y muy mal parado, por cierto, lo que es la pandemia. El teletrabajo en ciertos lugares ha sido imposible. Las personas han tenido que salir de sus hogares porque no tienen conectividad para seguir sus funciones laborales dentro de sus hogares, y han sufrido el contagio de la pandemia. Tenemos eso, por ejemplo. También tenemos millones de estudiantes en la región. Y esto va a ir empeorando a medida que vaya avanzando la pandemia, el gran nivel de deserción escolar, y también el gran nivel de deserción universitario que vamos a tener, porque no hay la conectividad en la región para que estos estudiantes sigan en los colegios, sigan en las universidades y sigan educándose. Entonces vamos a tener, para que tengan se hagan esa imagen de qué tan importante es la conectividad hoy día, ya que en todas las áreas de nuestras vidas ha llegado la conectividad para quedarse. El Internet ya no es un lujo, y sin embargo en la región es un objeto de lujo, un servicio de lujo. No todas las personas pueden pagarlo, y si lo pueden pagar, tenemos acerca de la calidad de la conectividad. Tenemos zonas que el Internet se va
muy seguido o no hay buena conexión a electricidad. Esto hace que el internet no funcione bien, haya mucha fluctuación en el servicio. Y si nos vamos a la región, tu pregunta es, ¿qué países latinoamericanos tenían un mayor avance? Y yo no diría que tienen un mayor avance, sino que han logrado llenar como resolver ciertas problemáticas. Sin embargo, tienen unas problemáticas que todavía la región no ha enfrentado al 100% o a ese nivel que lo ha hecho otros países. Por ejemplo, como Brasil, que tiene el problema acerca de las fake news, cómo regular las noticias falsas. Es un tema que ahora mismo está muy álgido. También lo que son las votaciones electrónicas, la región todavía no se ha dado la utilización al 100% en un país. Por ejemplo, aquí en Panamá se ha hecho muy pequeña el ejercicio y el voto electrónico. También te podría hablar en Argentina, tenemos una demanda de la vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, demandando a Google por difamación en redes sociales, en buscadores. Entonces, no es que haya otros países en la región que tengan un mayor avance en el tema, sino que han pasado ya, por así decir, cierta madurez, pero ahora tienen otros problemas que también nosotros algún día enfrentaremos a medida que vamos avanzando. Y sin embargo, es un grupo muy, muy grande y la región tiene que, junto con sus legisladores y, bueno, un mecanismo multisectorial y todos los sectores, intentar y lograr regular lo que se pueda regular, porque el Internet es muy difícil de regular. Sin embargo, las conductas que se puedan regular para el beneficio de la población. Por ejemplo, en México, esto es un avance, se encuentra lo que es el acceso a Internet a nivel constitucional. Es un derecho en México el tener el acceso al Internet. Y estas políticas públicas que vemos en estos países, por ejemplo, Costa Rica está ahora mismo discutiendo la constitucionalización de lo que es la protección de datos personales, no solamente tenerlo en una ley, sino llevarlo, no tener solamente el derecho a privacidad, que también es tocar el derecho a la protección de datos personales a nivel constitucional. Y estas son como las iniciativas que la región haría muy bien en copiar. Excelente, muchas gracias, Abdías. Rescato algunos puntos antes de pasar a la siguiente pregunta, y es que me llama la atención, digamos, que los tres coinciden en la necesidad, digamos, de tener diálogos amplios en la población respecto a la brecha digital, digamos, a las desigualdades que se expresan en acceso, por ejemplo, a tecnología. Y esto es interesante, digamos, porque también nos presenta un nuevo reto, ya que muchas veces los consensos, digamos, sociales no llegan tan rápido cuando el avance de las tecnologías digitales se está dando de manera exponencial, digamos, y lo que decía Abdías, el Internet está, digamos, y las tecnologías están presentes, y por lo tanto es importante, digamos, que se abran esos espacios amplios para debatir sobre estos temas. Y precisamente sobre eso me gustaría continuar hablando precisamente sobre la situación del acceso y la participación de los pueblos originarios en el espacio digital, y me gustaría que Yamanik nos aportara en esa pregunta desde la experiencia que ustedes han tenido también desde el activismo digital en lenguas indígenas y la experiencia que ustedes tienen en ese sentido. Por favor, Yamanik. Gracias, Alejandro. Bueno, creo que no creo que todo mundo lo sabe, y si no, pues lo vamos a compartir en este espacio, que la población originaria, pues ya lo mencionaba en la pregunta anterior, pues ha tenido diferentes desigualdades, viven diferentes desigualdades. En Guatemala, pues el pueblo Itzá es uno de los pueblos que con mayores desigualdades, no solo desigualdades como tal y un abandono del Estado, sino que también la misma población pues también se encuentra en una lucha y una resistencia para poder recuperar su idioma. Entonces, si en los espacios políticos, en los espacios de participación de los pueblos originarios han estado ahí resistiendo, han estado tratando de proponer y no han sido escuchados, venimos de una guerra interna de 36 años, venimos de
muchos procesos de imposición y que en la actualidad pues se siguen esos procesos de imposición, ya no con las mismas estrategias que se utilizaban años anteriores, pero sí seguimos con los mismos discursos de odio, de racismo, de exclusión, de nulo reconocimiento a las poblaciones originarias. Lastimosamente el Internet, y hay que decirlo, es un espacio desigual, es un espacio en el que no reconoce a los pueblos originarios como tal. Hasta hace un par de meses, una compañera de México compartía que ahora Facebook ya no le marca como error cada vez que ella escribe alguna palabra en algún idioma, porque cuando se utiliza el apóstrofo, pues se marcaba como error, o en la ventanilla aparecía como un cuadrito, entonces no lo reconocía como tal. Hasta hace un mes Facebook ya lo reconoce como tal, y estamos hablando de una red social en donde pues no solo estamos los guatemaltecos como tal o la población maya como tal, sino que existen diferentes pueblos originarios que están haciendo uso de esto. Aún así, pues no se reconocen la mayoría de las plataformas, en el caso de que todo el mundo utilizamos, que es Facebook, Twitter, Instagram, y algunas otras que, como el mismo correo electrónico, pues aún siguen siendo en los idiomas predominantes, el español, el inglés, el francés, el japonés, pero es muy difícil poder localizar estas mismas plataformas en los idiomas originarios. Entonces, la participación de los pueblos originarios sigue estando ahí en el Internet. La pregunta es si el Internet quiere ser accesible para los pueblos originarios o queremos seguir con este modelo de imposición para los mismos. Es importante poder seguir trabajando. Yo creo que es todo un reto y es un trabajo que los mismos compañeros y compañeras de otros países, en Guatemala, pues hasta ahora se está hablando del tema del Internet y los pueblos originarios, pero creo que otros países como México, Ecuador, en Chile, pues han dado grandes avances, como la localización de Signal ya en el idioma mapuche. Entonces yo creo que al final son los mismos pueblos originarios que están trabajando en estas plataformas, y las demás personas, compañeros y compañeras, organizaciones que están trabajando en el tema de tecnología, creo que también hay que agregarlo a la agenda. Si sabemos de la existencia de las personas con discapacidad utilizando redes sociales, y hasta hace un poco pues vemos que Twitter pone la descripción del texto alternativo para que estas personas puedan lograr tener acceso a estas imágenes, o lo que es ahora Instagram, que tiene el texto alternativo, pero también bajo estas desigualdades, si en realidad están siendo claras y están respondiendo a las necesidades de esta población. Yo creo que el Internet sigue siendo un espacio de pocos y de pocas, un espacio privilegiado, y también un espacio en donde debemos seguir trabajando y debemos de seguir poniendo en la mesa, en las que las desigualdades se ven reflejadas ahí, en las que el discurso de odio pues cada vez es más latente, porque cualquier persona pues puede estar detrás de una computadora y puede seguir difundiendo, seguir promoviendo el racismo y la discriminación. Al final es todo un reto para las personas que seguimos trabajando en el ámbito del Internet, para poder hacerlo cada vez más accesible, y que también ponerlo en la mesa para que no solo seamos nosotros los mismos de siempre, sino que también para que estas empresas pues logren entender que hay más allá de estos idiomas, que hay más allá de esta población que sigue queriendo utilizar el Internet, pero las condiciones no son las adecuadas para que podamos seguir navegando en estas plataformas. Muchas gracias, Yamanik. Ahora quisiera lanzar otra pregunta, aprovechando la experiencia de Sara, y es de acuerdo a lo que has podido trabajar, investigar, ¿cuál es el estado actual de la participación de las mujeres en el espacio digital y en el desarrollo también de nuevas tecnologías? ¿Cómo has visto ese tema que ya lo mencionabas al principio, y nos gustaría saber tu opinión al respecto? Bueno, básicamente se podría resumir en todo lo que dijo Yamanik, pero en vez de hablar de pueblos indígenas, le colocas mujeres.
Nada, para mí, pues al final de cuentas, cuando surge Internet y cuando se democratiza el acceso en cierta medida a Internet, todo lo bueno y todo lo malo que somos como sociedad también se traslada al mundo digital. ¿Y a qué me refiero con esto? Desde las desigualdades estructurales que viven mujeres y pueblos indígenas, y por eso lo digo que podemos cambiar básicamente solo la frase y son las mismas desigualdades, los mismos retos y los mismos desafíos que las mujeres vivimos en Internet. Entonces se trasladan las desigualdades, el acceso, el tema de la brecha digital en mujeres es altísimo en un país como el nuestro, y al final de cuentas cuando las mujeres no estamos conectadas a Internet, toda la sociedad pierde porque al final de cuentas que las mujeres también tengamos acceso a Internet y que seamos creadoras de contenido, que utilicemos Internet como nuestra plataforma para acceder a educación, para acceder a salud, para acceder y desarrollar nuestros negocios o todo el aspecto económico, la sociedad está perdiendo. Porque al final de cuentas, una sociedad más justa e igualitaria es igual a una sociedad con mayor desarrollo en todos los aspectos. Entonces, pues nada, los índices son altísimos, y ya cuando después vas a datos aún más finos y desagregados, hablando de mujeres indígenas, las desigualdades que ellas viven todavía son muchísimo más grandes, y en este sentido pues hay muchísimos retos que todavía hay, y al final, cuando hay mujeres que ya están conectadas a Internet, todavía viven otra serie de problemáticas, de desigualdades, de desafíos, especialmente uno de los temas pues más controversiales, y yo creo que la mayor parte de mujeres que habitamos Internet y el mundo digital hemos sufrido algún tipo de violencia de género en línea. Hay una serie hay diferentes tipologías relacionadas con la violencia digital, que no solo estamos hablando de abuso, también estamos hablando de acoso en línea, estamos hablando de extorsión, estamos hablando de cualquier tipo de violencia, de hostigamiento, de un catálogo. Por ejemplo, hay una organización mexicana que se llama Luchadoras, que desarrolló las 13 tipologías de violencia de género en línea, lo cual es muy interesante porque cuando hablamos pues de esto, nos damos cuenta que no solo hay un tipo de violencia, sino que hay más de 13 tipos de violencia a los que estamos sujetas las mujeres cuando estamos conectadas en Internet. Entonces, esto obviamente pues genera un gran desafío, desde cómo también, como decía Yamanik, cómo las plataformas digitales y las grandes corporaciones, las Big Tech, están tomando en cuenta el desarrollo, por un lado, de tecnología con perspectiva de género, hasta la utilización de estas tecnologías y de estas plataformas siempre con una perspectiva de género transversal en todo este proceso. Entonces nos damos cuenta cómo Facebook, por ejemplo, por decir una plataforma, porque al final pues pasa con todas, censura, y de hecho es un caso icónico, que censura los pezones de una mujer, de una mujer de la Amazonía en Brasil, pero no censura los pezones de un hombre, por ejemplo, una foto de que alguien puede subir, no sé, estando en la playa, qué sé yo. Entonces nos damos cuenta también cómo el propio desarrollo de tecnología, y no entrando a hablar de tecnología pues más compleja y más elaborada como la inteligencia artificial, que también en su desarrollo tiene una cantidad de sesgos, no solo de misoginia, sino que de discriminación racial. Entonces, como todo, porque al final de cuentas son muy pocas las mujeres las que están desarrollando tecnología a nivel mundial. No hablemos de Guatemala, porque al final los índices son así muchísimo más chicos. Entonces, en este sentido, pues tenemos plataformas que son desarrolladas al final de cuentas, con una mirada patriarcal, una mirada misógina, sin un enfoque de derechos, y no permite tampoco que las mujeres seamos sujetos de derechos en Internet. Al final, pues, la Internet también es un nuevo territorio de disputa, en donde hay muchísimas personas que estamos buscando que Internet también sea un espacio seguro para todas y todos, no solo para mujeres, sino para pueblos indígenas, para personas de la comunidad LGTBI, para todas las personas, y que sea un espacio seguro en donde todas las personas podamos tener acceso a
a esas tecnologías y donde estemos donde podamos opinar y no ser sujeto de ninguna represalia o ningún tipo de violencia en este sentido. Entonces, es un gran reto el que tenemos no solo desde la transparencia de las plataformas, sino que el propio uso de nosotros, o sea, como usuarios y como ciudadanos, de qué uso le estamos dando a las tecnologías. Entonces, es un gran reto en este sentido y es lo que, es un gran desafío, no es imposible, pero sí requiere muchísimo, muchísimo trabajo y muchísima incidencia y muchísima información y desarrollo de capacidades de por qué es importante que, por un lado, que las mujeres estemos en Internet y que Internet sea un espacio seguro para todas y todas. Muchas gracias, Sara. Muy interesante, digamos, las intervenciones de Yamanik y Sara respecto a señalar, digamos, estas desigualdades y finalmente cómo las desigualdades estructurales o históricas que vivimos en nuestros países se reflejan también en las redes sociales, por ejemplo. Es decir, muchas veces tendemos a culpar a las tecnologías y decimos, las tecnologías vinieron a arruinarlo todo, cuando en realidad, digamos, son también decisiones políticas o son situaciones que pasan en nuestra sociedad que las llevamos a los espacios digitales. Es decir, un algoritmo no se vuelve misógino solo porque sí, digamos, sino es el reflejo también, como ya lo mencionaba Sara, de esto. Entonces, me gustaría preguntarle a Abdías, ¿cómo ven ellos, digamos, desde Pandetec y desde tu experiencia, acerca de las estrategias que se pueden implementar para promover políticas públicas que garanticen los derechos digitales de las y los ciudadanos, digamos, también de los pueblos originarios, de las mujeres, de los colectivos LGBTIQ+, y todas las poblaciones, digamos, cómo podemos promover desde nuestro activismo digital y desde distintos ámbitos de la sociedad civil, cómo promovemos las políticas públicas para que garanticen estos derechos digitales. Muy buena tu pregunta, Alejandro. Y yo creo que la estrategia más importante o la que más nos ha servido desde Pandetec es la estrategia multisectorial, el abordaje integral a través de todos los sectores de la sociedad, o sea, participativo, hay un mejor consenso y esto asegura el éxito de la implementación y el funcionamiento de una política pública, siempre que todas las personas estén involucradas. No solamente las personas que, como se le dice, los policymakers o los tomadores de decisiones, dígase el gubernamental, sino que también el sector técnico, la academia, la sociedad, nosotros como sociedad civil, las empresas, todos aporten. Y no solamente ellos, sino que, por ejemplo, si hay colectivos que no se sienten representados por ninguno de estos sectores, ellos también podrían participar dentro de las estrategias multisectoriales, ya que, por ejemplo, si es una estrategia enfocada a cierta determinada población, es importante tener la opinión y el sentir de esta población para que entonces la estrategia sea exitosa. También lo que es el capacity building, yo creo que construcción de capacidades yo creo que es lo que me hizo conocer a Sara, ya que tenemos, por ponerte un ejemplo, un proyecto y Pandetec tiene en Centroamérica, por ponerte un ejemplo, un proyecto de que es crear capacidades en el ecosistema multisectorial del Internet en Centroamérica, que consistía en capacitar a todos los sectores de la población en lo que era la regulación del Internet, dígase, protección de datos personales, ciberseguridad, y no solamente regular por regular, sino que la correcta regulación. Y es que cuando tú tienes, y creo que lo menciona Yamanik o Sara, no recuerdo, cuando tienes gobernantes o legisladores, personas que toman decisiones, que no están bien informadas, que no saben qué son megabytes o no saben cómo regular ciertas conductas en el Internet, la sociedad civil y los demás sectores tienen que ayudar, tienen que participar, porque no podemos dejar estas decisiones tan importantes que pueden lesionar tantos derechos, no solamente los que hemos mencionado por encima, sino que también la educación, el trabajo y otros sinnúmero de derechos que el Internet asegura y ayuda
ayuda a poder ejercerse, si nosotros no nos metemos de lleno, si tenemos legisladores, personas que toman las decisiones que no están capacitadas, nosotros tenemos que meternos de lleno a esas discusiones y también capacitarlos a ellos para que ellos puedan tomar decisiones informadas para poder entonces emitir estos razonamientos y puedan entonces proponer proyectos de ley, acuerdos, decretos para que beneficien a la población. Y también hay otra parte que a nosotros, yo creo que la población centroamericana está muy, muy atrás, porque cuando uno va al norte, al sur o al norte, cuando uno va a Argentina o a Chile o a Brasil, se habla más de estos temas de los derechos digitales, se habla más de la privacidad en las redes sociales, se habla más de la protección de datos personales, se habla un poquito más de la ciberseguridad. ¿Y por qué es esto? Es porque esto es el reflejo de nuestras sociedades, son sociedades que no, es una población que está desinformada, no tiene conocimiento de que tiene derechos digitales, y es precisamente esa parte tan importante donde viene a entrar la sociedad civil, ese rol educativo que tiene la sociedad civil y la academia, de poder entonces enseñar a las sociedades, a las poblaciones y a cada ciudadano que tiene derechos, no solamente el derecho a que se le respete su libertad de expresión en un periódico, sino que también se tiene derecho a que su libertad de expresión se la pueda ejercer a través de las redes sociales, que pueda recibir el acceso al internet. Pero es que si tenemos poblaciones, como mencionaba al inicio, que todavía viven en precariedad, no tienen acceso al agua, no tienen acceso a internet, no tienen acceso a electricidad, claramente estas poblaciones no conocen que ellos también tienen el derecho a tener el acceso al internet. Entonces, una estrategia sumamente importante es ese capacity building, no solamente multisectorial, sino que también a la población, que es la que elige a esos gobernantes, que es las personas que pueden, al final del día, es para las que hacemos políticas públicas, toda la ciudadanía tiene que participar. Entonces yo creo que es el secreto de lo que es políticas públicas, es el estudio, hacer investigaciones, ver qué funciona, qué no funciona, ver en otros países qué es hecho, pero siempre cuando se traiga a nuestros países, pero según las necesidades de nuestra región. No lo mismo que funciona en Colombia, lo mismo que funciona en Brasil, no es lo mismo que va a funcionar en Costa Rica o en Guatemala. Entonces, a la hora que traigamos estas cosas, tenemos que hacer una estrategia multisectorial para poder hacer una correcta implementación y que la estrategia, la política pública que sea implementada tenga un final exitoso, por así decirlo, que sea duradera, que sirva, y que cada cierto tiempo hay que recordar que las políticas públicas cada cierto tiempo ya sirven a un determinado tiempo y hay que revisarlas, hay que cambiarlas y hay que estar revisando esto porque el Internet es así, cada día se va moviendo y son temas que son muy, muy cambiantes, entonces no podemos, siempre el regulador o el legislador está un paso atrás y siempre tenemos que estar al día en estos temas. Muchas gracias, Abdías, por tu respuesta. Pues ya para, digamos, irse cerrando esta primera parte, digamos, de las preguntas, me gustaría que cada uno y cada una responda desde sus experiencias particulares y nos puedan contar. Yo creo que ya lo mencionaban en sus intervenciones anteriores, pero tal vez hacer un poco la síntesis y preguntarles cuáles son los desafíos, digamos, o cuáles son los principales desafíos respecto a los derechos digitales en la región centroamericana concretamente. Hacia qué nos vamos a enfrentar a un futuro, digamos, cercano, llamémosle de alguna manera, porque incluso antes de la pandemia sabíamos que iba a haber un cambio, digamos, y una transición digital, pero no sabíamos de qué manera, cuándo, ni cómo iba a suceder, y se nos vino la pandemia encima y todos tuvimos que correr hacia nuestras casas, quienes podíamos hacer trabajo desde casa. Y digamos, si se disparó el uso de Internet, ya lo mencionaba Abdías, y con esto obviamente se destapó de alguna manera el tema de la privacidad, del uso de datos, del uso de recursos en línea, no solo a nivel educativo, sino empresarial, etcétera. Y esto, por supuesto, que nos trae nuevos retos para la región
no solo los que ya, digamos, históricamente traemos, sino también cómo vamos a enfrentar de cara al futuro estos desafíos respecto a los derechos digitales. Entonces, me gustaría escuchar su opinión previo a pasar ya a la parte de las preguntas y comentarios sobre cuáles son los desafíos de los derechos digitales en la región. Empezamos contigo, Yamanik, te escuchamos. Gracias, pues yo creo que los desafíos siguen siendo los mismos que tenemos y que hemos tenido históricamente, son los problemas estructurales. Pero yo creo que hay algo que hay que ponerle mucha atención y es el discurso de odio que hay en redes sociales. Las redes sociales nos dan un campo bastante abierto a tener privacidad o a simplemente no tenerla, a utilizarla con responsabilidad o simplemente no hacerlo. Y el tema del discurso de odio en redes sociales creo que es algo que tenemos que comenzar a hablar, porque hay cancelaciones, hay mucho dolor al final cuando comienza todo el discurso de odio, cuando se censura a una persona. Al final es algo que atraviesa tu cuerpo sí o sí, con el hecho de que no estés enfrente de la persona, pero sí estás leyendo, sí estás escuchando cada una de las cosas, videos, fotografías de lo que está sucediendo, al final te atraviesa el cuerpo y al final sí o sí crea un impacto en tu cuerpo, en tu ser, y yo creo que es algo que hay que ponerle mucha atención y es uno de los principales retos que tenemos. Yo creo que como ciudadanía en general, el tema del discurso de odio. Hay que tener mucho cuidado qué es lo que estamos publicando y hay que tener mucha responsabilidad con lo que estamos publicando y con lo que estamos diciendo. El Internet nos da una amplia variedad de poder hacer información, crear contenidos, seguir haciendo la incidencia que estábamos haciendo desde los territorios, pero sí es bastante importante que le pongamos atención al discurso de odio porque al final atraviesa nuestros cuerpos, atraviesa muchas vidas, atraviesa los diferentes territorios que al final estamos en disputa históricamente. Pero ya, digamos, enfocándolo en el tema de pueblos originarios, hay algo que me preocupa y lo hemos compartido con varias compañeras y compañeros, y es el tema de la seguridad digital. Pues es bien sabido que en los territorios se sufre criminalización, hay una latente persecución con los diferentes líderes y lideresas mayas o de algún pueblo originario, y no hay plataformas y no hay una cooptación del mismo sistema, de las mismas tecnologías o del mismo internet que no nos permite seguir utilizando otras herramientas, otras plataformas que pueden ser seguras o que puedan tener esa seguridad como tal que tanto buscamos. Las poblaciones originarias siguen utilizando para comunicarse Facebook, WhatsApp, y son plataformas que al final, si ponemos en una balanza, pues también violan muchos de los reglamentos de seguridad. Yo creo que es importante también que hay que comenzar a poner el tema en la mesa, que al final todo este sistema o estas plataformas al final siguen siendo cooptadas por un sistema capitalista, y que a nosotros como pueblos originarios, pues el reto es seguir comunicando desde otras herramientas, desde otras herramientas y con ciertos sistemas de seguridad, porque al final, pues todo lo que estamos haciendo en los territorios a la hora de que estemos poniendo el cuerpo, pues al final es lo mismo que está pasando en redes sociales. Lo único que cambia es de que necesitamos el internet para que se comunique eso, pero si en realidad el mensaje no llega a la persona indicada, al final pues nos puede llegar a una persecución, a una criminalización. Y lo otro es de que también creo que uno de los retos en Guatemala es poder comenzar a trabajar en legislación que regule el tema del discurso de odio. Pues hay muchos casos, podemos hablar de un sinfín de casos de compañeras y de compañeros de pueblos originarios en donde han sido discriminados
y el discurso de odio es bastante latente. Entonces, al final, eso solo se queda en comunicados, en respaldos, pero al final no hay una regulación como tal. Yo creo que es importante poder hacer esos avances que al final el Internet sigue siendo una plataforma desigual y sigue siendo una plataforma que solo que al final solo reorienta todo lo que estamos haciendo acá en este techo, lo reorienta hacia la digitalización. Es importante poder también seguir poniendo el tema en la mesa, que necesitamos políticas públicas y que al final pues todo lo que pasa en Internet nos atraviesa, sea positivo o sea negativo. Muchas gracias, Yamanik. Sara, la misma pregunta, ¿qué nos puedes contar? Bueno, primero estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijo Yamanik. Por un lado, pues la violencia digital también es real y como ella dijo, nada, las víctimas que son, o sea, las personas que son víctimas de cualquier tipo de violencia digital, pues eso les traspasa todo. Hemos escuchado de un sinfín de casos, incluso, no sé, hasta de suicidios, de muchísimas cosas que nada, que es una pena y también estoy totalmente de acuerdo que necesitamos legislación más integral, que para mí ese es uno de los grandes desafíos y también obviamente es una oportunidad de cómo entre todos podemos construir legislaciones y un marco regulatorio flexible que sea más integral, obviamente con un enfoque de derechos humanos, con un enfoque de inclusión social, con un enfoque y una perspectiva de género integral que atraviese pues todos estos marcos regulatorios, eso por un lado, y obviamente el tema de la brecha digital, que es creo yo que uno de los grandes desafíos en toda la región. Justo hoy estaba leyendo un estudio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones que dice que para que toda la población mundial tenga acceso a Internet para el 2030, se necesitan invertir o sea, casi 500,000 millones de dólares, lo cual es una cantidad de plata absurda, ni siquiera sé cuántos ceros van ahí, pero nada, entonces es un gran reto, pero también es un reto no solo para el gobierno, o sea, no es necesariamente tirarle la responsabilidad completa al gobierno, sino cómo podemos co-construir mejores formas de acceso. Está el tema de redes comunitarias, que es un proceso súper interesante en el que igual al final de cuentas pues son los propios usuarios y las propias poblaciones en las que pueden montar sus redes e infraestructura para tener acceso a Internet. Y también cómo podemos tener una mirada integral en todo esto. Y otra de las cosas que a mí personalmente pues, me preocupan y que siempre es un gran desafío es la parte de nada, si no hacemos una legislación integral vamos a tener, que es lo que ha pasado muchas veces, leyes y marcos regulatorios que por un lado pueden criminalizar el uso de Internet, criminalizar la libertad de expresión o que se escudan bajo alguna bandera específica y nada, nos terminan perjudicando a todos y así hay un sinfín de casos y de ejemplos en Guatemala y en toda la región. Entonces esos son los grandes retos para mí, que son desafíos tremendos, pero que no son imposibles de cumplir. Obviamente son problemas complicados y eso requiere también soluciones más complicadas, más integrales y que permitan que entre todos, y no solo, repito, no solo es el rol del gobierno, sino que el rol de gobierno, de sociedad civil, del sector privado, de la academia, cómo entre todos podemos generar soluciones adecuadas y marcos regulatorios adecuados, integrales y que estén enfocados con una perspectiva en cumplimiento de estándares internacionales en materia de derechos humanos. Creo que esos son los grandes retos. Obviamente, ya cuando te vas a adentrar a cada uno de los temas más específicos, pues ya cada tema y cada problemática tiene otro sinfín de problemáticas aunadas y que no solo es ver Internet como una mera herramienta y que solo vamos con una varita mágica resolvemos todos los problemas. Hay problemas que podrían tomar años solucionarse, pero como les digo, no es nada imposible, solo que nos sentemos entre todos y a partir de ahí podamos tener una mejor visión, una mejor panorama de cómo ir resolviendo en conjunto en conjunto y que sean procesos colaborativos para tener e ir solucionando todo esto. Muchas gracias, Sara.
La misma pregunta para Abdías, ¿qué nos puedes decir sobre los retos que enfrentamos como región frente a los derechos digitales? Gracias, Alejandro. Voy a tratar de ser breve, que yo sé, me imagino que tenemos algunas preguntas y respuestas que nos están haciendo llegar y no queremos demorarnos mucho en darle las respuestas. Yo creo que lo principal en la región, como el obstáculo principal, es la correcta regulación de las iniciativas que tienen que ver con los derechos digitales o los derechos humanos del entorno digital. Vemos vez tras vez, tal vez no específicamente en Guatemala, pero podemos verlo en otros países, por ejemplo, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, y no lo crean, las cosas que pasan en la región se van replicando. Lo que pasa en Panamá llega a Costa Rica y lo que pasa en Costa Rica se mueve a Nicaragua y así toda la región. Wow, esto es lo último, pero no siempre lo último es lo mejor. Por ejemplo, la regulación de la economía digital, la correcta regulación de la economía digital, lo que son las plataformas de transporte digital, todas estas cosas, los diputados o los congresistas tienen la brillantísima idea de tirar o sacar a la luz un proyecto de ley que al final del día son temas tan complejos, temas fiscales, temas de conectividad, temas de derecho internacional, que es súper complicado regularlos y hacen una incorrecta regulación que al final del día lesiona gravemente los derechos humanos de los ciudadanos, la economía del país y la institucionalidad a nivel internacional. Entonces yo creo que primero que todo tenemos que tener una correcta regulación de cada uno de los temas a través de un mecanismo multisectorial. Como mencionábamos anteriormente, la participación de todos debería asegurar, no siempre, pero la participación de todos debería asegurar la discusión más amplia, el consenso más seguro de que al final del día la política pública o lo que se intente hacer en la región acerca de los derechos digitales sea lo mejor para los ciudadanos. Y yo quisiera terminar mi intervención hablando de la necesidad de tener una sociedad civil más robusta, más unificada en toda América Central. Primero que todo, no somos tantas organizaciones de derechos humanos del entorno digital, somos pocas. Sin embargo, tal vez tener como una mayor una mayor y mejor correlación entre nosotros para poder entonces, por ejemplo, hacer presión cuando vemos estas iniciativas que van en contra de los derechos humanos y que van a afectar a las poblaciones que somos los representantes de sociedad civil. No debería tener intereses personales, sino que el interés de lo que es la sociedad, de la colectividad. Y bueno, en la región sí podemos ver, si hablamos de mecanismos multisectoriales, podemos ver lo que es la sociedad de Internet, que es ISOC, Internet Society, podemos ver las iniciativas nacionales y regionales del Foro de Gobernanza de Internet de las Naciones Unidas, que se realiza anualmente en cada uno de nuestros países. También tiene iniciativas para jóvenes, iniciativas para mujeres, para que las personas puedan participar y puedan contribuir desde sus puntos de vista, desde sus sectores, para una mejor regulación, mejores iniciativas de Internet y que el Internet sea libre y sea para todos. Igualmente, para finalizar, que el ciudadano conozca estas iniciativas. Como te mencionaba hace un momento, si no tenemos una ciudadanía informada, no sirve de nada, porque no van a saber cómo ejercer sus derechos en el entorno digital. Así que eso es completamente vital. Pero es como un círculo, ahí volvemos nuevamente al mecanismo multisectorial, que también es el encargado entonces de educar a la población, los gobiernos, la academia, la sociedad civil, hacer el capacity building, construir esas capacidades en las poblaciones para que entonces estén mejor preparadas para cuando tengan estos desafíos. Muchísimas gracias, Abdías, gracias a Yamanik y a Sara. También, efectivamente, yo creo que coincidimos con lo que ustedes dicen, y precisamente la intención de estos diálogos del presente y futuro, este ciclo de webinars, es precisamente para poner sobre la mesa estos temas y visibilizar la discusión que existe y que muchas organizaciones a nivel latinoamericano y centroamericano estamos tratando de llevar para discutir no solo a nivel de sociedad civil, sino también hacer un llamado de atención a los tomadores de decisiones para que se involucren, digamos, en las discusiones amplias acerca de los derechos
digitales y el uso de las nuevas tecnologías. Entonces, me gustaría pasar a la parte de preguntas y comentarios. Agradecemos a todas las personas que han hecho sus comentarios en Facebook Live y acá en Zoom. Entonces, vamos a hacer la siguiente dinámica. Quien desee participar de viva voz puede levantar la mano utilizando el botón que esta aplicación nos permite, y quienes lo deseen pueden ir haciendo sus preguntas en el chat, y vamos a tratar en la medida del tiempo de darle lectura a todas. Vamos a iniciar con una pregunta que nos hace Francisco Tiño, que dice: ¿qué opiniones, me imagino, sobre las limitaciones de derechos de autor sobre los contenidos educativos, culturales y comunicativos? Me imagino alguna opinión respecto a las limitaciones de derechos de autor sobre los contenidos educativos. No sé si alguien de los tres tiene algo que aportar respecto a eso. ¿Puedo contestar ahí rápidamente? Gracias, Sara. Bueno, primero que nada, el sistema tradicional de derechos de autor surgió hace muchísimos años, y esto, ¿por qué lo menciono? Porque cuando surge, obviamente el tema de Internet y de las tecnologías no existían. Entonces, cuando surge Internet y se democratiza en cierta medida el acceso a Internet y a las tecnologías, nos damos cuenta que esas legislaciones que están desde hace muchísimos años, y es un sistema que viene desde la Edad Media, cuando surge la imprenta, son legislaciones que son muy restrictivas y que no tienen como foco principal o como objetivo principal el acceso a la educación, a la ciencia, arte, cultura, entretenimiento, etc. Entonces, en ese sentido, existen diferentes limitaciones al derecho de autor, que básicamente lo que permiten en cierta medida son flexibilizar, pero no tienen tanta flexibilidad al final del día para que podamos utilizar contenido que está sujeto a derechos de autor en ámbitos pues, educativos, de ciencia, arte, cultura, como ya lo mencioné antes. Frente a esta gran problemática de una legislación muy dura y muy robusta, que al final de cuentas tiene en nuestra legislación, especialmente en Guatemala, que tiene penas de prisión y multas altísimas en comparación de, por ejemplo, delitos relacionados con corrupción. Entonces te pueden meter más tiempo a prisión o te pueden imponer una multa muchísimo más alta por compartir un contenido sujeto a derechos de autor, pero no por robar X cantidad de dinero como funcionario público, por ejemplo. Entonces ahí no hay muchísima lógica en eso. Entonces surge un nuevo mecanismo que se llama, que es una organización y que ha generado 6 tipos de licencias, que es Creative Commons, que permiten una flexibilidad mayor para, por un lado, la utilización y la protección de obras, que no necesariamente, cuando digo obras, me refiero a obras de arte, sino que me refiero a cualquier material relacionado con arte, ciencia, cultura, etc. Entonces, pues hay más flexibilidad. Ahí sí tenemos muchísima más flexibilidad y más permisos para utilizar para utilizar y modificar las obras que están, pues esto nos permite a tener recursos educativos abiertos, a tener temas relacionados con acceso abierto en materia de academia, educación e investigación científica, incluso de ciencia abierta y ciencia ciudadana, que son otros temas que nos da chance para hablar igual más tiempo sobre esto, pero nada, solo quería como mencionar eso por ahí también. Muchas gracias, Sara. Vamos a leer un par de comentarios acá. Primero de Cristina Sánchez, que dice: la ley Tigo no nos beneficia, se creó para beneficiar a empresas privadas. Esto es lo que puedo aportar. J. Davilovsky también desde Facebook Live nos dice: genial tema, el Internet y en sí las tecnologías digitales y de comunicación tienen cobertura en un país de la misma manera que la justicia y la equidad la tienen. Y por eso Centroamérica hace falta mucho por hacer para que el acceso a estas tecnologías no sea desigual. Marlene Ramírez nos pregunta cómo se ha visto el boom de la tecnología en temas como lo es la discriminación hacia los pueblos mayas, xinca, garífuna, y si lo hay también para el pueblo mestizo.
Yamanik nos hablaba un poco de eso, no sé si tienes algo que aportar respecto a esta pregunta que ya de alguna manera se ha ido respondiendo. Bueno, pues solo agregar que tal vez solo recalcar de que como tal no hay una legislación, no solo para específicamente en el ámbito digital, sino que está la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, que es CODISRA, que es la encargada de legislar todos los temas de discriminación y racismo. Son muy pocos los que han dado avances. En la actualidad creo que solo Sara Kuruchich, que es la cantante Cachiquel, creo que ha logrado que un caso de discurso de odio en redes sociales logre avanzar, pero como tal el proceso ha sido bastante lento, lleva más o menos 2-3 años en ese proceso, por lo mismo porque no hay una legislación en el ámbito en el ámbito digital. Si la legislación es bastante lenta quitando el ámbito digital, pues no se diga con el ámbito digital. Yo le recomiendo leer un informe que hizo la Deutsche Welle con la Fundación María Antonio, no recuerdo el otro nombre, pero los podemos compartir, pues que habla un poco sobre el discurso de odio. Es una investigación bastante completa en la que también se enfoca no solo en pueblos originarios, sino que también hace una investigación sobre cómo lo hacen a las mujeres en las redes sociales, sobre cómo también las redes sociales ha impulsado o ha reflejado la misoginia, ha reflejado también cómo las mismas compañeras que nos consideramos feministas, pues también hemos sido mayormente atacadas. Entonces creo que ese informe pues también nos puede dar como mayores detalles acerca de cómo se está viviendo el discurso de odio, cómo la discriminación y cómo el racismo también ha sido impulsada se ha puesto más latente con las redes sociales. Como tal, no hay una legislación en Guatemala, es un proceso bastante lento, y pues que solo creo que el caso de Sara pues que ha dado pequeños avances, pero sí es bastante complicado. Muchas gracias, Yamanik. Acá tenemos otra pregunta de Marlene Ramírez, que nos pregunta, ¿hay leyes que regulen el acoso hacia mujeres en medios digitales o qué acciones podemos tomar al respecto? Sara nos había hablado un poco respecto a eso, no sé si hay algo que aportar ahí. Sí, tenemos legislación en la materia, pero es legislación, es muy poco lo que tenemos. Únicamente tenemos alguna que otro delito relacionado con la difusión no consentida de material íntimo. Les voy a compartir, de hecho, que me parece que es una buena oportunidad para compartir eso. Hay un proyecto que se llama acoso.online que recopila pues toda la información relacionada con la difusión no consentida de material íntimo. Ahí te comparte pues todo lo relacionado con las leyes que hay y cuáles son los mecanismos para acceder a la justicia, pero es lo único que tenemos, y de ahí estoy compartiendo por el chat el link, pero para los que están en Facebook Live es acoso.online/GT, y ahí pueden encontrar toda la información, pero de ahí de otros tipos de violencia digital no tenemos. O sea, lo que se podría hacer es incluir pues los delitos que ya están regulados, por ejemplo, no sé, temas relacionados como la extorsión, el acoso, pero que igual son muy amplios, pero que pueden ser utilizados para perseguir este tipo de delitos. Obviamente, como menciona Yamanik, el caso que es muchísimo más difícil, porque al final de cuentas también tanto Ministerio Público como organismo judicial y todos no están tan entendidos de por qué este tema es importante, y que al final la violencia digital también es violencia real. Entonces hay muchísimo trabajo por hacer en la materia, pero hay algunas cosas que, como les digo, no es lo mejor, pero por lo menos tenemos algunas salvaguardas en esa materia. Gracias, Sara. Tenemos una pregunta de Iván que dice, ¿qué iniciativas ciudadanas y públicas conocen sobre derechos humanos digitales en Guatemala a las que sea posible unirse para aportar?
No sé si alguien tiene algo al respecto. Bueno, puedo saltar ahí rápidamente. Hay una coalición guatemalteca de internet, para una Internet asequible, que básicamente lo que es un grupo de diferentes personas de diferentes sectores en las que nos reunimos a discutir cuáles serían las mejores condiciones para tener tanto políticas públicas como marcos regulatorios enfocados al acceso a Internet, pero únicamente ese acceso a Internet. Toda la información la encuentran en ai.org/Guatemala. Voy a poner igual el link acá en el chat, que se pueden unir. Básicamente es una lista de correo y cada cierto tiempo convocan a reuniones. Pues ahora obviamente son virtuales, pero pues es un espacio interesante en donde también se comparte información. Como les digo, únicamente está enfocado en acceso a Internet, pero es una buena oportunidad, y de ahí está como esa opción también. Y sí, la verdad es que no hay mucho. Sé que IPANDETEC pues está tratando también de mover mucho el tema, FEJER también en sus ámbitos de acción, así que pueden abocarse tanto a Yamanik como a Abdías para tener más información, porque no hay mucho, la verdad, pero esta creo que puede ser un buen espacio para ir generando y activando diferentes proyectos y temáticas relacionadas con el tema. Abdías, no sé si tenés algo que agregar ahí, tal vez con respecto a la región centroamericana o respecto a lo que ustedes hacen con IPANDETEC. Espera un momentito. Sí, bueno, la región es bastante parecida. Por ejemplo, acá en Panamá está IPANDETEC, puede que hayan otras 2 organizaciones. Si nos vamos a Colombia, a Costa Rica, vemos a Sulabatsú. Si nos vamos a Honduras, vemos a la Red de Desarrollo Sostenible. Si nos vamos a Nicaragua, la verdad que en este momento no se me vendría a la mente ninguna organización así a priori. Si nos vamos a El Salvador, recientemente han abierto se han organizado como unas 3 ONGs dedicadas a lo que son derechos digitales. República Dominicana tampoco tiene así como una cantidad o una organización que sea bastante reconocida a nivel internacional. Sin embargo, como mencionaba Sara, es cuestión de sentarse, encontrar a las personas interesadas. Yo creo que efectivamente eventos como este son vitales para entonces poder encontrar personas que están interesadas en los derechos digitales y poder entonces entrar de lleno al ecosistema del Internet y formar parte entonces del ecosistema multisectorial para entonces poder participar de la sociedad civil. Acá en IPANDETEC, a pesar de que estamos en Ciudad de Panamá, trabajamos con un equipo de analistas o voluntarios en cada uno de los países de América Central para poder entonces incidir en políticas públicas, poder hacer estudios, publicar los estudios, poder hacer eventos, poder darle seguimiento legislativo, porque es muy diferente la jerga legislativa de Panamá a la de Colombia, y cuando vamos a República Dominicana, Guatemala, cuántos debates hay congresos, hay diputados, hay congresistas, hay senadores. Entonces sí necesitamos muchísima ayuda en IPANDETEC. Yo siempre estoy a la orden para lo que deseen en lo que es voluntariado y trabajar con IPANDETEC. Desde acá de Panamá esperamos, esto es medio top secret, estar abriendo próximamente lo que es personería jurídica en varios países de Centroamérica, finalmente, para entonces ir ya construyendo un equipo de trabajo nacional que conozca mejor que nosotros que estamos en Panamá la situación nacional íntegramente de cada uno de los países. Muy bien, muchísimas gracias, Abdías, y pues yo creo que sus palabras nos hacen ese llamado de atención a todas las personas que participamos en esta actividad para involucrarnos principalmente leer, informarnos, participar, digamos, en distintos eventos y poder hacer esas conexiones que ya mencionaban ustedes. Acá hay otro comentario de Sebastián Pedro en Facebook Live que dice: es clave incluir en la formación ciudadana la ciencia y la tecnología, historia, pensamiento crítico, usos creativos aterrizados hacia las necesidades y oportunidades, no solo como una ventana más para el consumismo, la exclusión y la violencia. Definitivamente esto es clave, digamos, para que la transformación social que finalmente estamos buscando
alcance a todas las personas y evidentemente eso se refleje en nuestras relaciones en el espacio digital y podamos también de alguna manera reclamar esos derechos humanos en el ambiente digital. Acá hay una última pregunta de Vero Vivar que dice ¿cuál es su opinión sobre la intervención de los net centers vinculado al tema de derechos digitales? Esta es una pregunta que me parece muy interesante para cerrar esta ronda de preguntas, sobre todo por la situación que evidentemente se ha dado en distintos países de América Latina, sobre la manipulación, digamos, política o de preferencias políticas a través de estos net centers, digamos, que de alguna manera están coordinados por poderes oscuros, digamos, de alguna manera. Entonces, ¿algún comentario que tenga Yamanik, Sara o Abdías respecto al tema de los net centers y los derechos digitales? Si quieren voy rapidito. Nada, es un tema muy complicado y en los últimos años nos hemos dado cuenta de cómo la utilización de bots o como lo conocemos acá, los net centers, han sido una pieza clave para muchísimas discusiones, para llevar la discusión sobre varios temas hacia un lado o para atacar a periodistas, activistas, defensoras y defensores de derechos humanos y cómo ha sido redes y unas estructuras tremendas que al final de cuentas hay sospechas muy fundadas de que también están siendo utilizadas y desarrolladas con recursos públicos, lo cual también agrega un nivel de complejidad aún más grande. O sea, obviamente el tema de los net centers no es parte de un derecho, sino que al contrario, en cierta medida, están vulnerando el derecho a la libertad en línea, a la asociación, generan también cualquier otro tipo de delitos como el acoso y otro tipo de violencias. Es un tema bastante complejo y complicado. Hay una investigación bastante interesante del periodista Luis Azardo sobre este tema, de cómo en cierta medida trató de desenmarañar todas las estructuras que están relacionadas con ese tema. Y sí, nada, es un tema complejo. La verdad es que da para tener otra sesión específica sobre este tema. Como les digo, es algo que no solamente está siendo utilizado en Guatemala, se ha utilizado en diferentes, especialmente en campañas políticas de diferentes mandatarios y gobernantes alrededor del mundo y cómo ha sido utilizada también en momentos muy particulares para hacer ataques masivos a activistas y básicamente desinformar, porque al final eso es lo que hacen también, desinformar, manipular la opinión pública, que es algo que se hacía de una forma análoga en diferentes formas, pero que ahora es muchísimo más fácil que hacer esa coordinación de estos ataques y de esta manipulación y desinformación. Es un tema bastante complejo y nada, como les digo, pues no es parte de derechos, pero sí vulnera otro tipo de derechos que también en cierta medida hemos visto cuando algunos ataques también son para filtrar información privada, para filtrar información confidencial a nivel gobierno y cómo ciertas personas o ciertas cuentas tienen acceso a información relevante antes que sea publicada por medios oficiales, por ejemplo, o canales oficiales, lo cual también genera sospechas de diferentes índoles con diferentes funcionarios públicos, porque obviamente no me voy a poner a decir nombres porque yo creo que a todos nos referimos a qué es, pero hacen estos ataques coordinados de manipulación, desinformación, etcétera, y nada, es complejo. Obviamente la solución no es regularlos y prohibirlos, porque ya cuando se hace eso vamos a tener, va a ser súper difícil que alguien diga, bueno, no sé, mi cuenta personal, por ejemplo, de Twitter o de Facebook o de cualquier otra plataforma de red social, cualquiera me puede denunciar que soy NetCenter y ya van y me la bloquean y al final yo soy activista o entre nosotros estábamos haciendo una campaña para promover determinada, no sé, transparencia, lucha contra la corrupción, etcétera, y puede ser utilizada para criminalizar
y puede ser utilizada con fines, perversos y eso. Entonces es un tema súper delicado para trabajar, y obviamente el tema de regular tampoco es regular y el aspecto punitivo tampoco es la mejor solución para abordar este tipo de problemáticas, pero es complejo. Muchas gracias, Sara. Pues sí, yo creo que ese tema que mencionaban de último es bastante interesante, y tal vez solo como un dato ya para ir cerrando este espacio, quienes puedan tener la posibilidad de ver este nuevo documental que salió en Netflix, que se llama El dilema de las redes sociales o algo así, digamos, presenta algunas cuestiones importantes, digamos, interesantes, que nos pueden dar idea de cómo funcionan al final las redes sociales, y cómo de alguna manera estamos sujetos y sujetas a las decisiones, digamos, de un pequeño grupo de personas que están muy, muy arriba, digamos, y que de alguna manera manipulan las tendencias que se van dando en estas redes sociales. Y por eso hacer el llamado, digamos, siempre al uso responsable de las redes, a no compartir noticias falsas, a no caer en amarillismos, a no caer en este tipo de situaciones de que solo porque un tema se hace tendencia, todos estamos sobre eso. Entonces, tener mucho cuidado sobre la información que compartimos, sobre lo que consumimos en Internet y en las redes sociales, ya que de alguna manera esto también va a generar cierta resistencia para que estos net centers o estos bots que están programados no siempre con las mejores intenciones puedan tener un freno. Entonces, para finalizar, me gustaría darles el espacio a los tres compañeros y compañeras que participaron el día de hoy, solo si tuvieran alguna reflexión final antes de cerrar el espacio, ya que ya no hay otra pregunta. Entonces, le cedería la palabra a Yamanik para que un mensaje de cierre muy brevemente. Yamanik, te escuchamos. Gracias, Alejandro. Pues yo solo agradecer el espacio, y pues también creo que es importante poder seguir teniendo estos espacios en donde podamos hablar sobre los diferentes sectores y los diferentes sectores en los que y cuáles son las condiciones en las que nos enfrentamos al tema del Internet. Claramente es todo un reto, también conlleva una gran responsabilidad el hacer uso del Internet y también de lo que estamos publicando, y pues tampoco veamos el Internet como un enemigo. Creo que también podemos, claramente este espacio es un buen ejemplo de que podemos llegar a hacer grandes cosas en el Internet, crear propuestas, pero también hacerlo con responsabilidad. Y si hay alguna persona, algún pueblo originario que nos está viendo, pues seguir utilizando el Internet para seguir proponiendo y denunciando y exigiendo por los diferentes derechos que históricamente han sido vedados. Muchas gracias. Muchas gracias, Yamanik. Sara, ¿algún mensaje de cierre? Pues nada, concuerdo que este fue un espacio de conversación súper interesante, y también permite ir generando una agenda pública y una narrativa alrededor de que al final hace falta en el país. Es importante que todas y todos nos veamos como ciudadanos digitales y no como meros usuarios de plataformas digitales, porque al hacer ese cambio de chip también entendemos que somos sujetos de derechos en Internet, y que podemos exigir tanto a gobierno como a sector privado, plataformas, etcétera, el respeto de nuestros derechos humanos y nuestros derechos digitales, lo cual es sumamente importante para un posterior ejercicio de nuestra ciudadanía a través de exigir leyes y políticas públicas más integrales que respondan a nuestras necesidades y que tengan enfoque de derechos humanos. Y creo que es una discusión que aún tenemos que seguir dando en el país sobre todos estos temas, y creo que es importante tener como esa perspectiva de que hay que seguir empujando la agenda en este tema, y no solo de derechos digitales, sino que obviamente de todos los
temas que están interconectados y que son transversales, como temas relacionados con las desigualdades que viven tanto mujeres como población indígena en el país, que me parece también importante y no perderla de vista en las discusiones que se tienen sobre tecnología e Internet. Gracias, Sara. Abdías, algunas palabras de cierre para finalizar. Sí, bueno, primero que todo agradecerle al Laboratorio Sapiens por la iniciativa junto con la Fundación Friedrich Ebert Stiftung. Agradecerles por la oportunidad de reunirnos nosotros 4 a conversar de estos temas que son tan incipientes en la región, pero tan importantes, y la necesidad, yo creo que, de abordarlo desde una perspectiva regional, creo que nos ayudaría muchísimo, de que no somos pequeños países en una región que históricamente ha sido olvidada. Siempre si no nos meten en Sudamérica, nos meten en Norteamérica, y yo creo que lo importante es que entre nosotros podamos entonces tener estas iniciativas, llevar adelante esta bandera de los derechos digitales, y así poder el sistema interamericano de integración centroamericano, poder entonces llevar adelante una buena regulación de los derechos digitales de los centroamericanos, hecho por centroamericanos para centroamericanos. Así que yo creo que eso sería lo único que tendría para terminar la noche de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Abdías, Sara y Yamanik, por sus importantes aportes. Sin duda, quedaron muchos temas pendientes que abordar respecto a este tema, y desde el Laboratorio Sapiens estamos convencidos de que la ruta es el diálogo, es las discusiones democráticas respecto a este tema, sobre cómo poder hacer que las tecnologías estén al servicio de todas y de todas las personas sin importar procedencias ni países ni nada de eso. Entonces creemos que estas discusiones deben ir siendo cada vez más frecuentes y llevarlas a distintos ámbitos. Agradecemos siempre a la Fundación Friedrich Ebert por poner la confianza en nosotros y poder abrir estos debates que esperamos puedan tener resultados mucho más grandes de lo que hemos logrado. Agradecemos a todas las personas que participaron en esta transmisión en Zoom, en Facebook Live. Agradecemos siempre seguir pendientes de las redes sociales. No me quisiera ir sin antes presentarles o mencionarles cuál va a ser el próximo webinar, el webinar número 3 de los diálogos del presente y futuro, que va a llevar por nombre Comunicación Digital y la batalla por un mundo posible. Este se va a desarrollar el jueves 24 de septiembre a las 10 de la mañana, hora Guatemala, y nos van a estar acompañando María Paula Martínez de Colombia, Diana Fuentes de Guatemala, Inés Binder de Argentina, y va a moderar este espacio Andrea Carrillo de Guatemala. Entonces, no me queda más que agradecer a Sara, a Abdías, a Yamanik por sus aportes, y esperamos vernos en una próxima ocasión, y los esperamos sin duda el próximo jueves a las 10 de la mañana. Quienes ya se registraron en el link, pues ya les irán a llegar las invitaciones para los próximos webinars, pero agradecemos siempre que puedan compartir con sus contactos en las redes sociales y recomendar este espacio para que seamos cada día más quienes estemos discutiendo estos temas. Entonces, yo me despido. Muchísimas gracias a todos y todas, y les cedo la palabra a Isabel. Gracias, Alejandro, y muchísimas gracias a Sara, Yamanik y Abdías por haber aceptado nuestra invitación y por haber creado este espacio tan bonito de intercambio, de conversación, ¿verdad? Que abre como muchísimos frentes para seguir profundizando. Creo que generó muchísimo interés, ¿verdad? Tuvimos varias interacciones en Facebook y también una participación considerable aquí dentro de la plataforma. Entonces nos alegra muchísimo poder contribuir a discutir un tema que definitivamente cada vez más se plantea como urgente y necesario, ¿verdad? Y totalmente de acuerdo con lo que planteaba Abdías, que
tenemos que generar vínculos en la región, y nos alegra también que el espacio ahí pues tengamos muchos compañeros centroamericanos y también de otras partes de América Latina. Entonces digamos, la virtualidad nos permite también como generar o derribar más bien fronteras, ¿verdad? Geográficas, y construir otro tipo de comunidad. Y eso nos parece como súper interesante porque también redefine el mismo concepto de ciudadanía, donde ya no solamente lo peleamos, digamos, dentro de un espacio geográfico acotado, sino que lo ampliamos a un universo muchísimo más grande. Entonces, estamos contentos también por generar esta trascendencia. Así que nada, nos despedimos, reiteramos la invitación para seguir en estas conversaciones que vamos a tener en los próximos jueves, ¿verdad? Siempre estén atentos para seguir, para ver, digamos, cuáles son los temas que vamos a seguir abordando. Así que muchísimas gracias a todos y buenas noches.